bien, mis queridos hermanos, ¿cuál es el texto que más se saben ustedes que se predica cuando hay reuniones de jóvenes acerca del esfuerzo? Porque hoy vamos a hablar de esfuérzate. Y el versículo más famoso se encuentra en el Antiguo Testamento. Pero déjame sorprenderte, no voy a hablar de Josué. Hoy vamos a hablar de otro tema, que me costó mucho trabajo encontrar un tema, porque estamos en medio de dos fechas importantes. Si lo relaciono con Navidad, va a oler a viejo. ¿Cómo? Sí, Navidad apenas tiene 3 días que acaba de pasar, pero si te llega a tu celular Feliz Navidad, como que ya está fuera de tiempo, está un poco atrasado. Pero también, si queremos hablar del 2021, sería adelantarnos un poquito, 4 días, a el tema del jueves en la noche. Cuando termine el 2020, extraño año, único, y espero que sea el único en que vivamos algo así, y el 2021, cuando en realidad no sabemos qué pasará. La pandemia ha hecho que dejemos de congregarnos en nuestras instalaciones y no sabemos qué día del 2021 regresaremos. Eso me ha hecho pensar y me hace pensar con preguntas inquietantes. Por ejemplo, ¿cuántos regresaremos? No porque alguien haya muerto físicamente, esa es mi oración, espero que no tengamos esta experiencia de que algún hermano nuestro fallezca. No, me refiero a cuántos regresaremos por el enfriamiento de nuestra fe y del ánimo. Claro, estamos ante una situación muy seria y al no congregarnos, la fe se puede enfriar. Por eso es que Jesús decía que en su regreso los días serían adelantados, ¿verdad? Apresurados. Otra pregunta es, ¿seguimos siendo iglesia? ¿Seguimos siendo esa iglesia? Porque cuando Pablo habla de la iglesia, lo hace con estas palabras en Efesios 4:16, nueva versión internacional. Me encantó esta traducción. Por su acción, por la acción de Jesús, por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. A pesar del aislamiento, mis amados hermanos, la iglesia no puede estar en pausa. Jesús no está en pausa, Él sigue actuando y por su acción en nosotros, todo el cuerpo crece. Nosotros, que somos sostenidos y ajustados como los ligamentos de este cuerpo, tenemos que mantenernos unidos para crecer y ser edificados en amor. Pero notemos algo, mis amados hermanos, lo que dice Pablo, por su acción. La obra maravillosa de redención de Cristo es hacernos crecer. No en base a nuestras fuerzas, buenas acciones o capacidades, no. Más bien, una iglesia que ha crecido o madurado por su acción se edifica en amor. Los creyentes tenemos la idea que nuestras acciones producen el crecimiento. Si leemos, si oramos, si ayunamos, si ofrendamos, esto va a producir el crecimiento. No, Pablo nos dice claramente, por su acción, por su maravillosa acción. Aunque parece lo mismo, este pasaje dice que por sus acciones nosotros crecemos. La Biblia nos dice en 1 Corintios 3:7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. No es lo mismo que digamos que el bebé llora para vivir o al estar vivo llora. Claro que él recibe una acción humana,
para que llore. Pero esta acción humana no produce la vida. El bebé ya está vivo. Lo único que necesita es reaccionar a esta acción humana para llorar. Entonces, ese golpecito que le dan no produce la vida. Él está vivo y lo único que hace es llorar. Así nos pasa, el que planta es algo, ni el que riega, sino ¿quién? Dios, que da el crecimiento. Solamente Dios es el que produce la vida. En la iglesia solamente Dios, por medio de su Espíritu Santo, es el que produce la vida. Claro que se necesitan acciones humanas como la del doctor. Pero esta acción humana, quiero que nos quede bien claro, no es la que produce vida. Aunque debemos de reconocer que pondría en gran riesgo al bebé si no existe esta acción humana que produzca esa primera respiración. No los quiero enredar, pero lo que quiero que nos quede bien claro es que es Dios el que produce la vida y el crecimiento. El aislamiento, déjenme decirles que es una bomba de tiempo que nos puede explotar, trayendo nerviosismo, ansiedad, depresión, miedo. Hoy en muchos hogares hay dolor, tristeza, y es una pena porque son gente que conocemos, que amamos y extrañamos. Pablo nos dice que no hay mejor remedio que el cuerpo viva sostenido y ajustado por todos los ligamentos. Tú y yo somos un ligamento y no hay nada mejor que mantenernos unidos y ajustados, traducido en acciones de amor los unos por los otros. El amor de Dios por los pecadores lo llevó a la acción de enviar a su Hijo al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ahora ese mismo amor lo lleva a la acción de hacernos crecer. La idea de que Dios nunca ha sido recibirnos tal y como somos y dejarnos así, esta idea es que es darnos un nuevo ser. Nunca ha sido su idea el recibirnos y dejarnos así. Dios anhela ese crecimiento y esa madurez en cada uno de nosotros. Su idea es hacernos un nuevo ser con un nuevo corazón, según dice 2 de Corintios 5:17. No sé si lo alcancen a ver, pero dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. En esta nueva vida, nuestros pensamientos se ajustan a los pensamientos de Dios. Por medio de la lectura de la palabra, aquí está la acción humana, es que logramos conocer y pensar los pensamientos de Dios. Como resultado de esta lectura, nuestros caminos se deben de ajustar a sus caminos. Juan nos dice de un pensamiento y un camino que debemos de hacer ajustes. Sí, hay pensamientos y caminos que debemos ajustar. Y aquí les voy a mostrar uno de ellos. Primera de Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. ¿Qué debemos hacer? Amarnos. ¿Como quién? Como Dios nos ha amado. ¡Wow! Eso está fuera de nuestras posibilidades. No nos dice que demos a nuestro hijo, sino que tengamos acciones que se identifiquen con el amor que Dios ha tenido por nosotros, que ese mismo amor nosotros se lo mostremos hacia los demás. Este ajuste no es para todos. Es para aquellos que han crecido y están siendo edificados en amor. Como seres humanos tenemos una tendencia a lo individual, a encerrarnos, a lo personal. Mis asuntos, mi vida, mi familia,
mis problemas. Pero esa no es la idea de Dios. Pablo declara categóricamente que es en lo colectivo donde encontramos la unidad. Romanos 12:5 nos dice así: así nosotros, siendo muchos, lo colectivo, somos un cuerpo en Cristo, lo individual, la unión, la fortaleza, somos uno en Jesús, y todos los miembros los unos de los otros. Si lees con atención, Pablo nos dice que somos miembros de una misma congregación, de un mismo cuerpo. Él nos dice categóricamente que todos somos miembros los unos de los otros. Una sola iglesia, un solo cuerpo. Todos miembros los unos de los otros. Cuando Pablo escribió esto, no existían las computadoras, los celulares, ni la televisión. Si vivieran una situación como esta, no tendrían forma de enterarse de cómo están los demás, a menos que se visitaran. Y hoy no es aconsejable visitarnos. Hoy, gracias a Dios, tenemos muchos medios por los cuales podemos estar en contacto unos con otros. El problema no es la falta de comunicación. El riesgo es no tener acciones de interés por los demás, ser indiferentes a los que otros viven, ser indolentes con el sufrir o indiferentes en sus alegrías. Parte de ser miembros los unos de los otros es lo que dice Romanos 12:15. En este mismo capítulo, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Es decir, comparte la vida con los demás y que los demás compartan la vida contigo. Este virus nos ha aislado, nos ha alejado. No lo permitamos, porque el amor que nos sostiene y que nos lleva a ser sostenidos es lo que debemos de compartir los unos con los otros. Hay un dicho popular que dice que la unión hace la fuerza. Una de las actitudes esenciales para todos nosotros como creyentes a nivel colectivo, como iglesia, es que seamos fuertes. No estoy hablando de tu fuerza de carácter y valentía personal. Estamos hablando de una fortaleza colectiva. Como iglesia debemos de ser fuertes. La vida nos dará muchas situaciones que nos pueden herir, lastimar o hacer caer. Debemos entender que como humanos estamos expuestos a tropezar emocionalmente, espiritualmente, anímicamente y económicamente. En su sabiduría, Dios nos dice en Eclesiastés 4:10, 2 son mejor que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Muy bien, y el pasaje que les dije que debíamos de esforzarnos, ¿de quién habla? Déjenme contarles esta historia. En el Nuevo Testamento nos habla de un joven en que estaba en un momento de debilidad personal, luchando con su juventud que era menospreciada y luchando con sus propias pasiones juveniles. Con frecuencia, los jóvenes luchan contendiendo contra otros, y él estaba teniendo un tiempo difícil con un error sofisticado, filosófico, que se estaba infiltrando en la vida de la iglesia. Él pensaba que no podía enfrentarlo. También era víctima de la persecución, porque la persecución estaba extendiéndose muy rápido contra todos los cristianos. Y
él estaba temeroso de su propia seguridad. Su amistad con el apóstol Pablo hacía que la vida fuera más difícil y el identificarse como cristiano hacía que lo fuera aún más. Este joven estaba dejando que su don fuera descuidado. No lo estaba usando. Su situación era difícil. Él había llegado a la iglesia como alguien de fuera. La gente no lo veía como parte de la comunidad y, por si fuera poco, él tenía que corregir algunas situaciones, entre ellas reemplazar al liderazgo. ¿Te imaginas qué tarea tan difícil? La iglesia venía contra él y todo esto significaba que se estaba debilitando. ¿Ya sabes de quién hablo? Déjame hacerte otra pregunta. ¿Qué es lo que hace Pablo para animarlo? Le envía una carta. Pablo le envía una carta. No lo visita, no están cerca, están distanciados. Que en nuestros días fácilmente podría ser un WhatsApp, una llamada al celular, una videoconferencia, un mensaje en Messenger. No importa el medio, lo importante es el mensaje. Y Pablo en su carta le dice vamos a ver a quién. Timoteo, en su segunda epístola 2:1, le dice Pablo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Un mandato directo a Timoteo. Timoteo, sé fuerte, esfuérzate. Una de las 25 veces que Pablo le dice a Timoteo que se esfuerce. La iglesia de Éfeso era un gran reto para cualquiera y el carácter de Timoteo no le ayudaba, pues al parecer él era tímido por naturaleza y se desalentaba con facilidad. Esfuérzate, esfuérzate, pero no en tus propias fuerzas, sino en las fuerzas que vienen por gracia directamente de Cristo para enfrentar las penas. Qué hermoso pasaje en Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Quién? Dios. Dios es el que da esa fuerza al que está cansado. Y multiplica las fuerzas del que no tiene. Él nos trae su fuerza mientras lo buscamos y dependemos de Él en vez de buscar la fortaleza en nuestras propias fuerzas. Sin embargo, no nos confundamos, mis amados hermanos. No llegará mientras estemos sentados pasivamente y suponemos que Dios simplemente la dejará caer sobre nosotros. Si leemos esta epístola, la epístola a Timoteo, segunda de Timoteo 2, veremos cómo es que Pablo quiere que se esfuerce Timoteo, cómo quiere que enfrente las penas, como soldado, como atleta y como labrador. Y le dice, como soldado, no te enredes en los negocios de la vida. Como atleta, lucha legítimamente y como labrador, trabaja primero. El que hoy estemos aislados, separados y sin poder congregarnos, no quiere decir que debemos estar ociosos. Cada una de estas tres ocupaciones necesita de una gran perseverancia para tener éxito. Perseverancia. El soldado que deja de pelear antes de que termine la batalla nunca será vencedor, nunca verá la victoria. Un atleta que deja de correr antes de que termine la carrera nunca llegará a la meta, nunca ganará la carrera. El labrador que deja de trabajar antes de que la cosecha esté completa nunca verá
el fruto de sus cosechas. Como cristianos, no podemos aislarnos en nuestras propias situaciones. No permitamos, amados hermanos, que el virus nos separe. Estamos distanciados, pero no separados, a menos que nosotros lo permitamos. Que nos aleje, que nos haga indiferentes. Salmo 133:1. Este es el plan de Dios para su pueblo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, que se llama Iglesia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Separados en distancia, sí, así debemos estar, por nuestro propio bien y por nuestra propia salud, pero no aislados emocionalmente, indiferentes los unos de los otros. Mantengamos el contacto virtual. Hoy tenemos esa bendición. Usemos las nuevas tecnologías, usemos nuestra imaginación y no dejemos que este lobo disperse a la manada de Jesús, porque Él mismo nos dice en Mateo 10:16, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes. Prudentes. No nos aventemos como el borras. Seamos prudentes. Y también sencillos. Prudentes y sencillos. Tenemos que ser cuidadosos con nuestra propia vida, con nuestra propia salud. Pero eso no quiere decir indiferentes a lo que pasa a nuestros hermanos. Le agradecemos a Dios que nos hace crecer, y si nosotros los ligamentos hacemos los ajustes necesarios, nada podrá impedir que su amor nos edifique como una iglesia victoriosa. Yo creo que tú que estás en el grupo de oración, y si no estás, por favor, y quieres ser incluido, mándame un mensaje por estos medios y dime que tú quieres ser incluido en el grupo de oración. Tenemos grandes respuestas de Dios, no por quien ora, sino a quién oramos. Él sigue vigente y sigue actuando con gran fidelidad. Además, nada podrá impedir que su amor nos edifique como iglesia triunfante. Hoy solo hay una palabra que debe estar en nuestra mente y corazón: un sincero gracias.